la única información que tenemos sobre el sexo, lo único que vemos. Entonces hay mucha gente que lo lleva como ejemplo e intenta como copiar y replicar eso que ven en sus relaciones cuando es que no deja de ser una película. La primera vez que me llegó algún tipo de contenido así vía redes sociales fue más o menos sobre los 13 años. La pornografía nos hace imaginar algo ficticio sobre las relaciones afectivas, entonces sí creo que se crean como unas expectativas que realmente luego no, así no es como funciona la realidad. A medida que todos los amigos empezamos a tener WhatsApp, es verdad que simplemente por el humor y no tanto por el propio contenido en sí, nos enviábamos contenido pornográfico, y aparte en internet es muy fácil acceder a él, aunque sea de manera involuntaria, ya que en páginas tanto para descargar películas, ver partidos de fútbol o simplemente jugar minijuegos, aparece en muchas ocasiones y sobre todo enmascarado en forma de dibujitos animados, anime y demás, en el que se sexualizan las mujeres hasta un punto demasiado extremo. Son Carla, Jaume y Quique, 3 de los más de 1000 jóvenes que participaron en la investigación Desinformación sexual, pornografía y adolescencia, un estudio elaborado por Save the Children. Los últimos datos que se han dado a conocer evidencian que es un tema que preocupa cada vez más. Casi la mitad de los jóvenes españoles ha consumido porno por primera vez entre los 12 y los 15 años. El 70% consume porno de forma regular y se calcula que entre los 9 y los 11 años, más o menos, los niños comienzan a ver pornografía, tienen su primera experiencia con esto. Estas cifras evidencian sin duda que estamos ante un problema real. Para luchar contra esta lacra, el Gobierno ultima un proyecto que obligará a los usuarios de páginas web pornográficas a verificar su edad con el DNI para poder acceder a ellas, y una aplicación que estaría lista antes del verano. El documento con el que trabaja el Gobierno fija 3 líneas de actuación. La primera, la elaboración de un proyecto de ley para la protección integral de los menores en Internet. También el diseño de una estrategia integral e interministerial. Y por último, el impulso de un pacto de Estado en esta materia. Pero ¿qué consecuencias puede tener ver porno a edades tan tempranas? ¿De qué manera les puede afectar en sus relaciones sentimentales? ¿Puede distorsionar su sexualidad? Hoy en Plaza al Día, ¿cómo se debería regular el acceso al contenido sexual? Saludamos a Julia Testa. Ella es psicóloga y miembro del Grupo de Investigación en Adicciones Comportamentales de la Universidad Internacional de La Rioja. Señora Testa, muy buenas. Muy buenas. Para conocer un poco este tema y saber exactamente a qué nos referimos, ¿cuáles son los datos más relevantes, los que más llaman la atención y por qué, por lo que más preocupa sobre todo este tema? Sabemos desde investigaciones y un informe que ha salido hace poco del FAD que casi el 30% de chicos jóvenes entre 16 y 30 años han tenido su primer contacto con la pornografía antes de los 12 años. Y cada vez el contenido es más violento. Entonces las edades de inicio son tempranas. Hay algunos estudios que indican que incluso antes de los 9 años han tenido contacto con la pornografía. Entonces preocupa un poco esta fuerte accesibilidad al contenido pornográfico por parte de los jóvenes, que también depende del hecho de que se pueden acceder de forma anónima. ¿Qué factores podríamos decir que influyen sobre todo para que un adolescente inicie el consumo de la pornografía? ¿Se conocen esos factores? Sí, se han estudiado y hay, por un lado, adolescentes que buscan activamente la pornografía porque quieren conocer más sobre la sexualidad o la buscan por encontrar el placer, por curiosidad, para aprender también y descubrir sus gustos personales. Pero por otro lado hay aquellos que la encuentran de forma accidental, o sea, sin quererlo, algún compañero le pasa información sobre la pornografía o a lo mejor a través de publicidad. Esto puede tener unas consecuencias psicológicas y sociales entre los propios jóvenes, sobre todo por lo último que usted nos dice, porque muchos se lo encuentran de manera fortuita. En realidad, para ambos puede tener un efecto, tanto los que la buscan cuanto los que la encuentran de manera fortuita. Porque si en este cerebro de una persona joven, digamos, la pornografía puede generar expectativas o ideas irreales sobre la sexualidad
y también puede fomentar algunas conductas sexuales de riesgo, como por ejemplo no utilizar el preservativo. O, por otro lado, fomentar la cosificación de la mujer, ¿no? Facilitar estereotipos de género. Y, por otro lado, también, digamos que crear una imagen del propio cuerpo, una percepción del propio cuerpo inadecuada, ¿no? Porque se comparan con lo que ven en la pornografía. ¿Se puede afirmar, por tanto, tiene un impacto real en la salud mental y el bienestar emocional de los jóvenes? ¿Podría tenerlo? Sí, podría tener un impacto importante. Se ha visto, algunas investigaciones han visto que el consumo de pornografía por ciertas personas puede llegar a ser hasta un problema clínico que llama la atención clínica y por lo tanto impacta la salud mental. Es lo que se llama uso problemático o incluso adicción a la pornografía, ¿no? Entonces la persona ya, la pornografía ya le afecta en su vida personal, laboral, social, y esto requiere la atención de un profesional. Hemos dicho al inicio en su presentación que es miembro del Grupo de Investigación en Adicciones Comportamentales de la Universidad Internacional de La Rioja. Y es que ustedes están estudiando precisamente el uso problemático de la pornografía en Internet por parte, como decimos, de los jóvenes y de los adolescentes españoles, y además les ofrecen una intervención terapéutica que se convierte realmente en una iniciativa pionera en España. Explíquenos mejor en qué consiste esta iniciativa, a quién está dirigido exactamente. Se trata de una iniciativa, de un proyecto de investigación. El programa se llama ¿Cómo dejarlo? Y se trata de una web de ayuda para personas que tienen un problema con el uso de pornografía. Personas entre 16 y 24 años, o sea, jóvenes en ese caso. Y simplemente yendo a la página comodejarlo.org, la persona puede registrarse, contestar una serie de preguntas para ver si efectivamente tiene un problema o no, y si es que se detecta un problema, se les invita a participar al programa de ayuda, que es online, gratuito y totalmente anónimo. Entonces, en ese caso, el programa tiene una duración de 6 semanas y la persona desde su ordenador puede acceder a ello y hacerlo. ¿Ya se ha puesto en marcha? ¿Tienen algunos datos ya de su puesta en marcha o no? Acabamos de empezar, hemos empezado ya hace unos meses y hay unas 50 personas que están participando al programa actualmente. Como el programa tiene una duración, todavía no tenemos datos concretos sobre su eficacia porque eso requiere que ya se complete el estudio. Pero vemos bastante interés en el programa, eso sí. ¿Cuándo está previsto que concluya realmente este estudio? Está previsto finalizarlo a final de este año, cerrar el estudio y tener ya los datos suficientes para poder demostrar la eficacia de este programa. Ya se utilizó en otros países, entonces ahora lo estamos utilizando aquí en España en concreto. Exactamente, ¿qué se trabaja en este programa? ¿Cómo funciona? No sé si va a través de preguntas que le realizan directamente a los jóvenes. ¿Cómo funciona? Al principio sí que hay que contestar algunas preguntas, pero el programa de por sí trabaja con varios módulos terapéuticos, la motivación para, por ejemplo, identificar pro y contra del uso de pornografía, trabaja las situaciones de riesgo, ¿no? Cuando la persona es más a riesgo de consumir pornografía, o te ayuda a cambiar tus hábitos, a controlar un poco el deseo de consumir, sustituirlo con otras actividades. O sea, son módulos específicos que basados en la terapia psicológica cognitivo-conductual para ayudar a la persona a superarlo, y son interactivos, o sea, hay ejercicios prácticos también que la persona puede hacer. Decíamos al inicio del podcast que el Gobierno ha aprobado su plan para hacer frente a la desprotección de los menores en Internet y sobre todo el acceso a contenidos pornográficos, como decimos, desde edades muy tempranas. Hablemos también de este plan del Gobierno que plantea, entre otras cosas, por ejemplo, mecanismos de verificación de edad a través de apps, también códigos QR o certificado digital. ¿Qué le parecerían estas medidas? ¿Podrían ser efectivas para efectivamente atacar o regular el acceso al porno de los menores? Bueno, consideramos que esta iniciativa es muy importante que se haga desde el Gobierno una propuesta que permita
controlar el acceso, ¿no? Porque hemos dicho que el acceso no está controlado actualmente, a pesar de que la pornografía sería para personas mayores de 18. Entonces, consideramos que sea un buen inicio, ¿no? Para poder, una ayuda importante para poder limitar el acceso a los jóvenes. También es un proyecto piloto que esperan desde el Gobierno que se pueda presentar este próximo verano de 2024 y recalcan que les gustaría también contar con la implicación de las principales empresas tecnológicas. Desde su opinión, ¿cree que sería necesaria esa implicación para intentar acabar con este problema? Bueno, considero que todo lo que pueda servir para que funcione de forma más operativa esta propuesta lo veo como muy importante. Sí que es cierto que más allá del impedir a las personas jóvenes de entrar a los sitios de pornografía, también sería importante hacer otras acciones, como por ejemplo la educación sexual de los jóvenes es una cuestión muy importante, la educación incluso sobre lo que pueden encontrar sobre la pornografía. Entonces yo creo que paralelamente a esta acción del gobierno habría que implementar también acciones de prevención, ¿no? Desde la educación sexual. Es importante, sobre todo, también decir que su estudio o su programa, en este caso, se puede también ya o lo van a trasladar a diferentes institutos, colegios, para que los jóvenes lo conozcan. ¿Es así, no? Sí, eso es un punto muy importante, porque la persona puede conocer el programa a través de Internet, buscando y encontrándolo, pero creemos que los colegios también tienen un rol importante en ayudar a que se conozca, ¿no?, este programa. Entonces, si algún colegio, ya tenemos algunos colegios que están participando, si más colegios estuvieran interesados en la iniciativa, podrían contactar con nosotros y les explicaríamos cómo, por ejemplo, hacer una evaluación inicial en la escuela que sea anónima y que permita a los jóvenes conocer el programa, y si luego quieren inscribirse de forma totalmente anónima. Pero creemos que es muy importante la colaboración con los colegios en eso. Claro, hablamos de educación sexual, pero ¿considera que también es importante que esa educación sexual parta desde la propia familia, desde el propio núcleo familiar? Sí, eso es muy importante. Es muy importante no solo que se haga desde la escuela o desde fuera, sino que también los padres hablen de sexualidad con sus hijos en distintos momentos, adaptándolo a la edad claramente, pero la educación sexual y afectiva también es muy importante desde la familia, que venga desde la familia también. Y de hecho, hace poco hemos lanzado una guía para padres, para familiares, que les permita conocer un poco el problema de la pornografía e incluso saber cómo sacar este tema y hablar de ello con naturalidad. Sus hijos. Uh-huh. Sí. Pues Julia Testa, psicóloga y, recordamos, miembro del Grupo de Investigación en Adicciones Comportamentales de la Universidad Internacional de La Rioja. Enhorabuena por todo el trabajo que realizan y gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Decíamos al inicio de este podcast que el Gobierno ultima ese proyecto que obligará a los usuarios de páginas web pornográficas a verificar su edad con el DNI para poder acceder a ellas. Esta aplicación estaría lista, según el Gobierno, antes del verano. Y este documento con el que trabajan fija 3 líneas de actuación. Las recordamos, era la elaboración de un proyecto de ley para la protección integral de los menores en Internet, el diseño de una estrategia integral interministerial y también el impulso de un pacto de Estado en esta materia. Queremos conocer también más impresiones, más valoraciones a este proyecto del Gobierno. Por eso saludamos a Marlene Perkins, es la coordinadora de UNICEF en la Comunitat Valenciana. Señora Perkins, muy buenas. Hola, encantada de estar con vosotros. Decíamos todos estos ítems de este proyecto que ha puesto en marcha el Gobierno. A su juicio, desde UNICEF, ¿qué les parece este documento? ¿Cree que se deberían tener en cuenta otras variables? ¿Es suficiente con estas que propone el Gobierno o no? Bien, pues viendo el desarrollo de esta situación en los últimos años, la primera valoración que hacemos desde UNICEF, y hay que insistir en ella, es que es muy positivo que el Ejecutivo considere la protección de la infancia y la adolescencia en Internet
como una prioridad y que la relación con la tecnología de los chicos y chicas pase a ser un tema de Estado. Esto creemos que es básico, pero que hemos de añadir contenido o reflexión para que este proceso vaya al mejor puerto posible. La primera cosa que resaltamos desde UNICEF es que al final el entorno digital debe permitir que los niños y las niñas gocen de los mismos derechos que tienen fuera de las pantallas y por tanto esto nos obliga no solo a protegerlos frente a cualquier forma de violencia, sino también hemos de tener en cuenta el cuidado de la salud mental. Y hemos también de vigilar que tengan acceso a información de calidad que les permita ejercer su participación social. Es decir, también en positivo, digamos, el proporcionar los contenidos y las herramientas para poder hacer uso positivo en el caso de que se pueda hacer, ¿no? el uso positivo. Y también una cosa de clara importancia, que es el desarrollo de competencias para desenvolverse en el entorno digital, porque es evidente que más allá de la limitación que se haga de los contenidos dañinos, a la sociedad en su conjunto, no solo los niños y las niñas, y este creo que es un tema clave, los padres y madres, las personas que educamos, necesitamos dotarnos de la capacidad de acompañar y formar a nuestros hijos e hijas en el uso útil de la tecnología, ¿no? Decíamos también al inicio las cifras, los datos, que sí que es verdad que son bastante preocupantes. De hecho, incluso el presidente del gobierno hablaba de una epidemia. El 70% de los jóvenes consume porno de forma regular. Pero claro, hoy en día es muy fácil acceder con un clic a cualquier página web pornográfica porque no está controlado de ninguna manera de momento. Por eso se está poniendo en marcha el gobierno para intentar restringir esto. Pero ¿dónde estaría también a su juicio el problema o el problema de base? Es decir, los niños tienen acceso al móvil muy pronto, cada día más pequeños, de entre 8, 9, 10 años ya los ves con un móvil en la mano. ¿Dónde estaría un poco el problema de base? Bien, se puede aquí utilizar una analogía un poco lúdica, pero creo que es bastante ilustrativa y puede servir a los oyentes, ¿no?, a pensar la experiencia que tenemos las generaciones de educar a los niños y niñas. Nuestra generación, una generación que ahora está educando a sus adolescentes, tiene aprendizajes muy claros que se dan por sentado, como salir con los amigos, tener más libertad, ir en bici, ir solo al cine. Son aprendizajes que hemos vivido como personas adultas y que por tanto tenemos una serie de herramientas para transmitir ese aprendizaje. En cambio nos encontramos con que el uso de un dispositivo tan potente y con tantas ilimitadas posibilidades como es un móvil, y es una tecnología que además continúa ahora mismo en evolución, además rapidísima, generando cada vez cosas nuevas, no tenemos la experiencia de haber educado con eso. Nos ha llegado de sopetón también a los adultos y las adultas y por tanto creo que quizás existe este gap, este agujero generacional en el que tenemos que sobre la marcha aprender a regular, a limitar, a acompañar y a educar en cómo utilizarlo. Y esto supone un sobreesfuerzo muy fuerte. Aquí nosotros, no sé si puede resultar útil, desde UNICEF hicimos un estudio consultando a los propios adolescentes, a los niños y niñas de 11 a 18 años, acerca del uso que hacían en las tecnologías. Se publicó en el 2022 y tenemos datos concretos de la Comunidad Valenciana. Según ese estudio, 1 de cada 3 estudiantes de la ESO en la Comunidad Valenciana podría tener ya un uso problemático de Internet, sobre todo debido a la elevada frecuencia, como decimos, e intensidad de conexión en el día a día. Esa es una de las principales conclusiones de este estudio, pero hay más. Efectivamente, esa es un poco la punta de iceberg que nos da la señal de alarma, ¿no?, de decir cómo puede ser que un tercio de nuestros adolescentes ya tenga ese uso problemático. Pero claro, escarbando un poco más, los datos que nos arroja el informe nos ayudan a comprender ese dato. La primera cosa es que en la Comunidad Valenciana la edad media de acceso a un móvil, de tener un móvil un chaval, es de 10,8 años. A los 10 años se están teniendo estos dispositivos. El 96,3% de adolescentes ya tiene un móvil, o sea, es absolutamente predominante, no hay prácticamente nadie que no lo tenga. Y luego cosas más peculiares, pero que de nuevo nos dan esa misma tónica de uso, digamos, desregulado, es que 6 de cada 10 adolescentes duermen con el móvil en la mesilla de noche o en la habitación y 1 de cada 5 se conecta por la noche, ¿no? Datos interesantes. Nos contaron ellos mismos a través de este estudio, que hasta el 63% tiene más de un perfil en una misma red social. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que tienen un perfil que utilizan selectivamente con la familia y los conocidos y otro entre los iguales. Al final esto produce una falsa sensación de control en la familia, pero demuestra que ellos quieren buscar ese espacio de mayor, digamos, independencia o que no se controle, ¿no? Y de todos modos, por un poco ver que hay una de cal y una de arena, también creo que es relevante que hablemos de
de qué les suscita, cómo cuando usan Internet, qué sienten, ¿no? Porque no todo es negativo. Hasta el 97% nos dice que lo que siente es alegría, el 81% tranquilidad y relajación o placer, diversión, apoyo entre los iguales y comprensión, conexión con otra persona. Todas estas emociones están por encima del 60% de predominancia. Pero claro, luego nos encontramos con que el 30% de estos adolescentes siente inseguridad, inquietud, miedo, e incluso el 14,2% sienten exclusión o discriminación. Por tanto, es un abanico amplio de emociones, un abanico amplio de experiencias. Hay muchos riesgos que ahora no vamos a entrar, que se estudian en este informe, no solo el tema del porno, sino también el acoso y el ciberacoso, claro, la adicción a los videojuegos o las apuestas online. Pero yo quisiera terminar quizás, si os parece, con una cuestión que creemos que es una de las llaves que nos puede ayudar ahora en este marco de regulador que vamos a intentar dotarnos a nivel estatal, que es la supervisión parental. Porque al final estamos hablando de menores de edad que se les da un dispositivo, pero como decíamos, todos hemos aprendido a ir en bici con alguien o a nadar o a que nos dejen salir. Y en este caso nos encontramos con que apenas en la Comunidad Valenciana, apenas el 21,9% de familias limitan las horas de uso a Internet. El 12% solo limita acceso a contenidos. Y en general tener normas sobre cómo usamos Internet solo las pone el 25,9% de las familias. Estamos hablando de que el 75% de las familias no pone ninguna norma, que el 80% ni siquiera limita el tiempo. Entonces, claro, creemos que este resultado nos echa luz y nos pone el foco en no solo niños y donde niñas, hay que incidir, que es en los padres y las madres. Efectivamente, y esto no se trata de culpabilizar ni mucho menos, Claro. Se trata de entender que hay un déficit, que hay una necesidad que atender de capacitación, de acompañamiento y de diálogo. Esto exige también mucho diálogo familiar, mucha formación. Entonces, este es uno de los focos. Y luego ya, en cuanto a, volviendo al tema de la ley, pues cosas que UNICEF considera que se deben también incluir y tener en cuenta es que no solo hemos dicho, ¿no?, padres y madres, por ejemplo. Creemos que este informe que hicimos nosotros, que contaba con la voz de los niños y niñas y adolescentes, es fundamental. Hay que poder también escucharlos, saber qué sienten, qué perciben, qué miedos tienen, qué experiencias han tenido, porque al final es la base, esa experiencia y evidencia que tienen ellos, para también acertar con la regulación que tengamos y no olvidarnos del sector privado. Al final, el sector privado, las empresas son las que crean el software, crean las aplicaciones, gestionan su uso y no se puede obviar que tienen una responsabilidad y que la protección de los menores también debe ser algo que les ocupe a ellos. De hecho, ya se han reunido con Amazon, Microsoft, con Apple, también con Google, con Meta, con TikTok. Es decir, la directora de la Agencia Española, por ejemplo, de Protección de Datos, ya se ha reunido con estas compañías para hacer hincapié también en lo que tú dices, ¿no? Ahí también está la base, entre comillas. Exacto, el comprender que esto no es solamente focalizar en el mal uso que los niños y las niñas puedan hacer, sino en que es una herramienta poliédrica que tiene virtudes y tiene riesgos, que todo eso requiere un acompañamiento desde un enfoque de los derechos de la infancia y que nos interpela a toda la sociedad, seamos padres o madres, seamos distintos niveles de la administración, empresas privadas o la sociedad en su conjunto. Pues Marlene Perkins, coordinadora de UNICEF en la Comunitat Valenciana. Gracias, como siempre, por atendernos. Gracias a vosotros. Saludamos también a Rodrigo Hernández, es el responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana. Señor Hernández, muy buenas. Muy buenas, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. En primer lugar, también queremos saber la opinión, o la valoración, mejor dicho, de Save the Children sobre el anuncio que hizo recientemente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de esa aprobación de una ley para proteger a los menores de edad del porno en Internet. ¿Qué les parece? ¿Cuál es su valoración? Nuestra valoración es positiva, a priori es positiva hasta que veamos el detalle de cómo se desarrolla esta propuesta. Llevamos años, de hecho, hablando de la preocupación que nos produce el hecho de que niños muy pequeños, de edades muy tempranas, tengan un acceso tan fácil al porno. De hecho, el presidente del Gobierno incluso lo calificó como de epidemia, y ustedes también cuentan con un informe que es Desinformación Sexual, Pornografía y Adolescencia. En 2020 lo elaboraron. ¿Cuáles fueron las principales conclusiones y que pone sobre la mesa unos datos preocupantes? Cuando afrontamos este informe, lo primero que hicimos fue una macroencuesta a miles de niños y niñas, chicos y chicas de las diferentes comunidades, y los datos que nos dan son realmente preocupantes. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana, 7 de cada 10 adolescentes ven porno de manera frecuente, y la edad, cuando empiezan a verlo, son los 12 años.
Es extremadamente preocupante, más allá de las consideraciones éticas o morales, es extremadamente preocupante que sea el porno quien eduque a nuestros hijos e hijas en materia de afectividad o en materia sexual. Por ponerle un ejemplo, aprender afectividad, aprender cómo son las relaciones de pareja o cómo son las relaciones sexuales mirando el porno, es como aprender a conducir mirando The Fast and the Furious. Es realmente preocupante y es realmente lo que está definiendo los comportamientos de nuestros hijos e hijas en materia afectiva y en materia sexual, y no lo podemos permitir. ¿Cree, por ejemplo, que falta todavía mucha educación sexual en los jóvenes, en los colegios, en las familias, en las propias familias? Por supuesto. Y además falta información reglada, información que provenga de fuentes fiables en el colegio, información que provenga de la familia, con una relación de confianza en la familia, y además está contrapesado por un uso masivo y abusivo del porno. Por lo tanto, la información que están recibiendo los niños y niñas proviene de estas páginas web de facilísimo acceso, con lo cual no hay un contrapeso por parte de la familia o de la escuela. Aquí en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, tenemos el programa PIES, pero no es suficiente una charla de 2 horas a cada curso para hablar muchas veces de elementos puramente biológicos o para hablar meramente de enfermedades de transmisión sexual, que es muchas veces donde se centran estas charlas. Cuando hablamos de relaciones afectivo-sexuales, cuando hablamos de lo que no es tolerable, de cómo decir que no, de comportamientos que no son sanos en ningún caso, ni para los chicos ni para las chicas, es necesario que esos niños, que esas niñas se informen y tengan la formación necesaria para poder afrontar esta etapa crucial de su desarrollo. Volviendo un poco a ese proyecto del Gobierno que está ultimando, hay un punto que ha creado un poco de controversia, o más bien ha generado un poco de debate, más que controversia, y es que quieren obligar a los usuarios de páginas web pornográficas a verificar su edad con el DNI para poder acceder a ellas, y que esta aplicación, en teoría, quieren el Gobierno que esté lista antes del verano. ¿Creen que es una buena solución? A ver, en Francia, por ejemplo, se ha intentado algo parecido. El problema es que poner la barrera en el aparato, hay muchas veces o muchas posibilidades de bypassear esas barreras. Pues igual trampear. puedes poner el DNI de otras personas o puedes, ahora mismo, para acceder a las redes sociales tienes que verificar que tienes una edad determinada, los 14, los 16 años en muchos casos, pero chicos y chicas con 8 o 9 años ya tienen su perfil de TikTok o su perfil de Facebook o de Instagram. Lamentablemente es muy fácil bypassear estas barreras. Lo que es efectivo, y así lo recoge tanto la LOPIVI, la Ley Integral contra cualquier forma de violencia contra la infancia y la adolescencia, como la Ley Valenciana de Infancia y Adolescencia, lo que es muy efectivo y está demostrado es la educación afectivo-sexual, es decir, que los niños, que las niñas tengan clase donde se aborden estos temas de manera evidentemente respetuosa, de manera adecuada, de manera acorde con la edad. La gente a veces cuando se habla de educación afectivo-sexual se asusta porque piensan que es una forma de incitación a la sexualidad. Nada más lejos. Estas clases sirven precisamente para que un chico, para una chica, sepan diferenciar lo que es correcto de lo que no, lo que es tolerable de lo que no, y cuál es una relación tóxica y en materia sexual que no es permisible, etcétera. No es una incitación a la sexualidad, sino todo lo contrario, es cómo se pueden mantener relaciones afectivas de manera saludable. Porque lo que vemos en el porno son relaciones desiguales, relaciones muchas veces violentas, relaciones donde se cosifica el cuerpo de la mujer, etcétera. De hecho, en el informe que hicimos, cuando le preguntamos a los chicos por qué veían porno, los chicos y las chicas, los chicos nos decían que por satisfacción, autosatisfacción sexual. Las chicas, y eso es muy preocupante, nos decían que veían porno para saber qué se espera de ellas. Y si lo que ellas piensan que es esperable es lo que vemos en el porno, es una situación muy preocupante. Efectivamente. Bueno, sí que es verdad que no queremos tampoco ser negativos, es un problema muy complicado de resolver. Y claro, si miramos, leemos datos, también es verdad que es complicado, como digo, ser positivos, porque restringir el acceso de menores a contenidos online es un desafío que ningún país ha logrado resolver sin generar nuevos riesgos e inconvenientes. Es que, claro, ¿de qué manera? No tenemos una varita mágica para que esto se solucione de un día para otro. Pero, ¿cuáles serían un poco las claves que creen desde Save the Children que serían necesarias incluir, por ejemplo, en este proyecto del Gobierno que no se han incluido y que son fundamentales
fundamentales para atajar o para, sobre todo, intentar solucionar este problema? Pues para empezar tenemos que tener en cuenta que los chicos y las chicas se están enfrentando a un mundo totalmente nuevo, donde el peso de lo digital es fundamental, donde cada vez van a estar más expuestos a unos contenidos que nos vienen desde un ordenador. Y eso tiene que ver con la violencia, con el ciberbullying, con el grooming, con diferentes formas de violencia a la que van a estar expuestos en el futuro. Los chicos, las chicas son nativos digitales. El conocimiento de la herramienta, por así decirlo, lo tienen muy claro. El problema es que no tienen la madurez suficiente muchas veces para identificar los peligros o para saber distinguir lo que es real de lo que no lo es, o lo que vemos ahí es esperable o no es esperable en nuestras relaciones cotidianas. Por lo tanto, la educación afectivo-sexual y la educación digital son contenidos fundamentales para las nuevas generaciones. Y que van unidos, no podemos separarlos. Efectivamente, que van unidos. No podemos dejar a los niños en un entorno tan complicado como es el entorno digital sin ningún tipo de herramientas para poder afrontarlo. En estos momentos, como decíamos antes, van a estar inmersos cada vez más, y lo hemos visto en la pandemia, en pantallas. Evidentemente hay que regular los tempos, los espacios donde se usan esas pantallas, pero eso es una realidad que van a afrontar esta nueva generación, o que ya está afrontando esta nueva generación. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como sociedad dotarles de herramientas, tanto en materia afectivo-sexual como en educación digital, para poder afrontarlos. Y esto pasa también por el entorno educativo, pero también por el entorno familiar. Establecer relaciones de confianza donde podamos hablar con nuestros hijos e hijas y que estos temas no sean tabú. Porque, como decíamos antes, la alternativa es que lo busquen por sí mismos y en soledad en Internet, y las conclusiones pueden ser muy preocupantes. Pues Rodrigo Hernández, responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias. La pornografía contribuye a asentar los estereotipos de género, por eso hay que regular el acceso de los menores a sus contenidos, a pesar de las endiabladas dificultades tecnológicas que se pueden encontrar en una batalla muy compleja de librar. La hoja de ruta está diseñada, ahora hay que lograr que se aplique la normativa ya vigente y que la nueva entre en vigor lo antes posible, incluidas las posibles sanciones por incumplimiento. Ya saben que Plaza al Día es el daily de todas las cabeceras del Grupo Plaza y que lo pueden escuchar en las principales plataformas de podcast. Además, se pueden suscribir a todas ellas y enviarnos sus comentarios. También les animamos a que entren en plazaldía.es, ahí van a encontrar todos nuestros contenidos y también pueden suscribirse a ellos.